Hola Nityanandam, ya estoy de vuelta. Me alejé un poco de los videos porque estuve en un proyecto personal. Me mudé con mi novio y ahorita estamos construyendo y adaptando algunos muebles, estamos arreglando el departamento, estoy muy feliz. Quería compartirlo con ustedes porque trato de ser lo más real, lo más honesta, lo más transparente, y obviamente no me he olvidado de los videos. De hecho, tengo mucho material que quiero compartir con ustedes, pero quería estar tranquila para sentarme a compartir esto, porque esto lo veo como una plática, como realmente un tiempo que me tomo para pues expresar y para compartir. Espero que se hayan puesto al día con los videos pasados. Si son nuevos en mi canal, les recuerdo que cada video como que ayuda al otro, como que van progresivo. Y bueno, seguiré compartiendo desde mis experiencias. Les quiero compartir algo que sucedió hace como un mes aproximadamente. Sucedió algo que era lo que más miedo tenía. En los últimos 3 años pensaba que cuando sucediera eso, todo se iba a derrumbar. Si pasaba eso que estaba en mi cabecita, como me lo imaginaba, sentía que mi mundo se iba a desmoronar, que se iba a terminar todo, que todo esto que estaba compartiendo no iba a servir para nada, que yo iba a entrar en una depresión terrible. Entonces decía, no, que no pase. Y entonces empecé, justamente aplicaba las herramientas que comparto aquí, completaba con ese miedo, veía de la raíz, desde dónde venía, y hay una práctica muy importante, que eso sí lo tengo clarísimo, que lo he vivido una y otra vez, que es cualquier cosa que tengas miedo a perder o algún miedo en la vida va a hacer que pierdas eso o que suceda eso, para que te des cuenta que no pasa absolutamente nada y que sigues viviendo y que la vida sigue, ¿no? Y lo había visto con varias situaciones y sabía que era así, lo había puesto en práctica, ya lo había experimentado y estaba bien con eso y fluía con eso. Pero esta situación en particular le tenía un miedo, pavor, y no quería y decía así que por favor no suceda, porque no sé qué aprendizaje voy a tener de ahí. y era como lo que más miedo tenía. No era que pensar en eso mucho todo el tiempo, pero estaba ahí en mi espacio. Bueno, pues hace un mes sucedió. Hace un mes esta situación a la que le tenía todo el miedo del mundo durante los últimos 3, ya casi 4 años, sucedió. Y en el momento en el que sucedió, me sentí tan liberada. O sea, en el momento en el que me explotó en la cara, en ese preciso momento en el que dije, está sucediendo esto es lo que más miedo me daba y está pasando. En este preciso momento está pasando. Me explotó así. Lo observé, dije, ok, saqué todas las herramientas espirituales, todo lo aprendido en ese preciso momento, y yo estaba lista a la batalla, ¿no? O sea, como que saqué todo, en lugar de irme hacia abajo, fue como ¡pum! Voy a sacar todas las herramientas. ¿Qué necesito en este momento? Como una lucha, como una guerra. En ese momento dije, no, a ver, calma, escucha, observa cómo te sientes. Y me di cuenta que todo lo que había planeado en mi mente, todo lo que creía que iba a pasar si sucedía eso, que pensaba que me iba a deprimir, que iba a querer mandar todo al diablo, a volar, ganas de no querer vivir, yo pensé que iba a pasar eso. Y en el momento en el que me explotó la cara fue, a ver, ¿qué está pasando realmente? Olvídate de todos tus pensamientos. Esa es la herramienta que tomé en ese momento, fue suelta todo lo que está en la mente y las ideas que te creaste y vive lo que está sucediendo. Vívelo, está sucediendo. ¿Qué vas a hacer con eso? Vívelo. Y entonces me di cuenta que estaba completamente tranquila y completamente en paz, y que gracias a que sucedió eso me liberé de muchísimas cosas. Fue como quitarme un peso de encima, primero porque ya había sucedido lo que más miedo tenía y no pasó nada. 2, porque gracias a que sucedió eso se liberó un espacio enorme en mí
para poner la atención a cosas que no le había puesto atención. Quiero poner un ejemplo más específico. Justo 2 días antes de que sucediera esto, iba en el coche. En México, en la Ciudad de México, hay una ciudad que está muy cerca de la Ciudad de México que se llama Cuernavaca. Y entonces en la carretera de regreso de Cuernavaca hacia la Ciudad de México hay una curva enorme, la última curva es enorme y se ve como el barranco. Con esa curva sí, había soñado desde chiquita, siempre le he tenido mucho miedo, siempre le había tenido mucho miedo a esa curva y cada vez que pasaba por, nunca se lo decía a nadie ni nada, cada vez que iba en el coche pues cerraba los ojos o me dormía o volteaba a ver hacia otro lado o cantaba o me distraía, ¿no? Y entonces, y yo nunca había manejado de regreso de Cuernavaca a México justo por esa curva. Siempre me hacía medio mensa y le decía a la otra persona, pues tú maneja, ¿no? De regreso yo manejo de ida y tú maneja de regreso. O nunca había tenido necesidad de yo manejar esa carretera de regreso. Y entonces fuimos a Tepos, que está cerca de Cuernavaca, y iba manejando de ida y yo muy feliz, nos quedamos en Tepos y de regreso, ya que iba a la mitad del camino, dije la curva. Estoy manejando, es la primera vez que la voy a manejar. Y entonces me empecé a poner súper nerviosa, iba con un amigo en el coche y le dije, hay una curva que me da mucho miedo y él pues, como que no le dio tanta importancia porque no le da más importancia a esas cosas. Y entonces seguimos platicando y pusimos la música, pero yo no se lo comenté, pero me empezaron a sudar las manos y le dije, es que me da pavor, ¿no? Y entonces me empezaron a sudar las manos y durante 10 minutos estuve pensando, ahí viene la curva. Ahí viene la curva, la siguiente curva es esa la curva y entonces me distraía y entonces pensaba y entonces estaba agitada y entonces era cómo voy a manejar en esa curva y entonces me empecé a hacer ideas y le voy a bajar la velocidad porque ya viene, sentía que mi corazón se había agitado muchísimo, mi respiración, pero yo seguía manejando y seguía medio escuchando lo que él me decía. Y venía muy nerviosa, ¿no? Y entonces de repente llegamos a la caseta y entramos a la Ciudad de México. No me di cuenta cuando pasó la curva. Venía tan en mis pensamientos y estaba no estaba en presente, nada en presente, estaba más en mi sufrimiento y estaba más en el pensamiento de qué va a pasar cuando llegue la curva, que dejé de vivir ese momento de la curva en realidad y ni me di cuenta cuando pasó la curva. Otra cosa que aprendí en ese momento fue que cuando yo voy de copiloto, me da miedo la curva porque veo todas las posibilidades que hay alrededor y pienso, me puedo caer en el barranco, puede caer una piedra, podemos seguir derecho y volar. Piensas en todas las posibilidades. Cuando tú vas manejando, estás enfocada en el camino y estás viendo lo que hay enfrente y entonces si estás realmente concentrada, pues no estás pensando en todas las posibilidades que pueden pasar, simplemente estás y simplemente fluyes y simplemente avanzas y simplemente estás manejando. Y creo que eso es lo que me pasó, fue una combinación de las dos, entre estar y no estar. ¿Por qué no estaba? Porque estaba en el pensamiento de qué va a pasar cuando está en la curva y en mi sufrimiento y en mi miedo y en mi estrés, pero por otro lado estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que no veía nada más, estaba nada más viendo el camino. Entonces no vi la curva porque estaba viendo el coche de enfrente, porque estaba viendo la carretera y porque estaba enfocando mi atención a lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces aprendí a que qué hubiera pasado, hubiera disfrutado la curva y me hubiera dado cuenta de la curva si realmente hubiera estado en presente y hubiera abierto un poco más el panorama sin pensar en todas las posibilidades negativas que pudieran haber ocurrido en ese momento y simplemente fluir con la curva. Y entonces me di cuenta y me dio un ataque de risa cuando llegué a México y ni me di cuenta, y eso fue 2 días antes de que me pasara el peor miedo y lo interioricé. Realmente esta anécdota de la curva se quedó en mí. Y en la noche lo pensaba y me dio risa y se lo conté a mi novio y platicamos y le dije, no puede ser, o sea, ni me di cuenta, ¿no? Y 2 días después pasó esta situación y dije, es la curva. Estoy viviendo la curva. Ahora es donde tengo que aprender y ahora tengo que fluir y voy a fluir y voy a estar y simplemente estar. A ver qué pasa. A ver qué pasa con esta situación, que me explota en la cara, porque tiene que explotar en la cara. Y si tengo que gritar, que grito, y si tengo que llorar, yo voy a llorar, y si tengo que sacar todo, voy a sacar todo. Pero no pasó nada de eso, no pujé ninguna emoción, simplemente estuve, fluí con la situación y fue hermoso. Y entonces me di cuenta que todo mi miedo era más bien las ideas que tenía acerca de la situación que la realidad. Muchas personas pensarán, no quiero compartir detalles,
de lo que sucedió, pero que perdí todo. Si lo cuento sería como, perdí mucho y yo no siento que, o sea, si lo ves de fuera, como lo había pensado antes, más bien gané muchísimo y gané este espacio y me liberé de muchos miedos y aprendí justo lo que les estoy diciendo, a que cuando estás en presente todo es perfecto, y lo he dicho una y otra vez en los videos. Aún en tu peor situación, aún en lo que crees que es tu peor miedo, en lo que crees que es lo peor que te puede pasar, si dejas de ir a los pensamientos y a la idea de qué es lo peor que te puede pasar y vives esa situación, te vas a dar cuenta de que nunca pasa nada. Se los quería compartir, espero lo hayan entendido, estoy muy emocionada por compartirles esto. De verdad fue un impulso enorme en mi vida, tuve mucha claridad, tengo mucha claridad a partir de ese momento, se acomodaron muchas cosas y quiero seguirlas compartiendo con ustedes en los siguientes videos. Pues bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Y espero tus comentarios. Si te gusta este video, compártelo para que llegue a las personas correctas. Y muchas gracias.